lo que el Señor hoy nos está permitiendo recordar en cuanto a ese especial sacrificio que hizo por nosotros. Entonábamos minutos atrás, dentro de los himnos, el himno 94, Tierra de la Palestina, y dice la primera oración del coro, habla de una historia inolvidable, dice, está hablando de la tierra donde el Señor Jesucristo nació y desarrolló su ministerio terrenal, y además ofrendó su vida por el perdón de nuestros pecados. Pero así como no se puede olvidar, hermanos, la tierra que el Señor escogió para enviar a su Hijo, tampoco resultaría bueno para nosotros el poder olvidar que un día nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios, abandonó su gloria y se humilló de tal manera y se hizo obediente estando en esa condición de hombre, que fue capaz de morir. Y no es porque alguien le haya arrebatado la vida, sino que Él de manera voluntaria la ofrendó por todos nosotros. Y cuando digo por todos nosotros, no me estoy refiriendo al grupo que esta tarde estamos aquí en la casa del Señor, sino me refiero que esa ofrenda, ese sacrificio, lo hizo por todos los hombres. Tan es así que hoy está disponible lo que la Escritura llama como salvación para todo aquel que crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Hoy estamos aquí, hermanos, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos aquí, hermanos, también para recordar que gracias a ese sacrificio y después de haberle conocido, nosotros hoy somos hechos salvos. Y debemos recordar, hermanos, no solamente en este día que el calendario así nos los marca, como en este año, como el día en el cual se recuerda o se celebra la crucifixión del Señor Jesucristo, sino que la muerte del Señor Jesucristo la debemos de recordar siempre, todos los días de nuestra vida. Porque justamente ahí, hermanos, es donde empieza nuestra vida como creyentes. Y cada día nosotros, que al levantarnos de nuestra cama, al despertar, debemos recordar que un día nuestro Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Y en la tarde, más bien al anochecer, cuando nuestras labores hayan terminado y al estar ya dispuestos para conciliar el sueño, hermanos, una vez más recordar de que hoy somos lo que somos gracias a que nuestro Señor Jesucristo un día dio su vida por nosotros. Hoy vamos a hacer, hermanos, un breve recordatorio, un breve repaso acerca de las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Llevo 17 años predicando año tras año en este día de la crucifixión, 17 años predicando en el día de la resurrección, 17 años predicando cuando es el tiempo de la Navidad, y a veces cuando cada vez cuesta más trabajo predicar sobre estas cosas, porque uno dice, bueno, y en los años que han pasado, ¿de qué no he predicado? Y a veces resulta un poco difícil, pero hoy, hermanos, a pesar de que en años anteriores nos hemos como hoy, para que nuestros corazones y nuestras mentes se sitúen en estas 7 frases en la cruz, hoy ruego al Señor que haya algo nuevo de parte de Él para nosotros, para seguirnos fortaleciendo, para seguirnos alimentando
y para que justamente nunca apartemos nuestra mirada de aquel que es el autor y consumador de la fe. Lo que sabemos ya, hermanos, en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es que Él pasó 6 horas clavado en la cruz del Calvario. 6 horas, como describía nuestro hermano Josué, de un increíble sufrimiento de parte de nuestro Salvador. Y lo que resulta a veces inaceptable, increíble, es ver tanta maldad en el corazón del hombre. Porque cuando uno ve a una persona sufrir, a veces ve a una persona sufriendo en la calle, o a veces uno tiene la oportunidad de visitar a alguien que está pasando por algún problema de salud y la enfermedad le está provocando un terrible dolor en su cuerpo. Y uno se compadece, hermanos. Uno se sensibiliza ante el sufrimiento que la persona está padeciendo. Pero cuando leemos los diferentes relatos bíblicos y hacemos armonizamos los diferentes evangelios en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, lo que vemos, hermanos, es una gran crueldad, y lo que resalta es una gran dureza en el corazón del hombre. Pero el Señor Jesucristo estuvo ahí, hermanos, no como Dios, sino estuvo siendo Él perfectamente hombre. Y estuvo clavado 6 horas en la cruz, e independientemente del dolor que ya he señalado, que experimentó de manera indescriptible nuestro Salvador para pagar nuestra deuda de pecado, el estar Él clavado en la cruz del Calvario, hermanos, Dios lo tomó como la gran oportunidad para mostrarnos su amor. Y diría, para mostrarnos su gran amor, para mostrarnos su gran misericordia, para mostrarnos su abundante gracia. Y cuando llegamos aquí al Evangelio de Lucas, y como estaremos analizando en los siguientes minutos, las 7 frases pronunciadas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, estaremos yendo a varios evangelios. Estaremos yendo primeramente a Lucas, luego estaremos yendo a Juan, estaremos yendo a Mateo. Les pido que estemos pendientes y concentrados y ágiles en la medida de lo posible con el manejo de la escritura, de la palabra del Señor. Y a la primera cita que vamos a ir es al capítulo 23 del Evangelio de Lucas y versículo número 34, donde encontramos la primera frase mencionada por nuestro Salvador. Y dice el versículo número 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Decía hace un momento, hermanos, que cuando nosotros visitamos a una persona que está pasando por un sufrimiento debido, puede ser probablemente a una enfermedad o cualquier otra circunstancia, porque no solamente se experimenta dolor a consecuencia de la enfermedad, uno se compadece. Y uno trata de alentar y de animar y de fortalecer la vida de aquella persona que uno está visitando. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, Él no está pidiendo compasión. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo está esperando que alguien se compadezca de Él. Por el contrario, en el momento de mayor sufrimiento en su paso por esta tierra de nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo en todo momento dispuesto a impartir compasión. Y lo deja perfectamente claro pronunciando esa primera frase, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí es, hermanos, donde muchas cosas podemos
de manera inmediata resaltar. En primer lugar, Él se está dirigiendo al Señor Dios Todopoderoso, porque Él menciona Padre. Y es una muestra de que no está la parte divina del Señor Jesucristo siendo clavada en la cruz del Calvario, sino su parte humana. Está orando mientras está recibiendo todo el odio, todo el rechazo de la humanidad, de ese punto que lo ha llevado a la crucifixión. Lejos de buscar vengarse, Él está pidiendo que su Padre los perdone bajo la salvedad de que ellos no sabían lo que estaban haciendo. La naturaleza humana siempre tiende, hermanos, a buscar desquitarse. Cuando alguien nos está perjudicando, cuando alguien nos está... natural es desquitarse. Si no lo puedes hacer de manera física, aunque sea lo haces de manera verbal, y a veces las palabras lastiman, laceran más que los propios hechos. Pero el Señor Jesucristo lo que está haciendo, hermanos, es haciendo una provisión maravillosa de perdón, no solamente para los que lo están crucificando, sino también para nosotros. Aquella primera frase en la cruz, si el Señor Jesucristo no la hubiera pronunciado, ni nosotros, hermanos, seríamos salvos. Al libro de los Hechos, en el capítulo número 3, versículo número 17, nos encontramos, hermanos, cómo el apóstol Pedro se dirige a los gobernantes, personas que estuvieron directamente inmiscuidas con la muerte de nuestro Salvador, porque se sintieron amenazados. Y dice Pedro, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Por qué Pedro dijo, sé que por ignorancia lo habéis hecho? Por la provisión que hizo el Señor Jesucristo. Por aquella primera frase que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario, diciendo, no saben lo que hacen. Y uno se puede empezar a cuestionar, ¿realmente no sabían lo que hacían? Y creo que coincidiríamos varios esta tarde diciendo, claro que sabían lo que hacían. Pero de lo que se trata es justamente de lo que acabo de plantear. El Señor Jesucristo haciendo una provisión de perdón y pasando y catalogando los pecados como pecados de ignorancia. Qué maravilloso, hermanos. Sin duda que el amor de Dios debe ser tan grande que nuestra mente no es capaz de comprender. La segunda frase la encontramos aquí mismo en Lucas capítulo 23, pero en el verso 43, y dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en la forma gramatical en la cual está escrita este versículo, no hay ninguna pausa. Porque hay grupos donde en sus Biblias el versículo se escribe: de cierto te digo que hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y esa coma
Le está haciendo de salvación a aquel ladrón que está clavado juntamente con él en la cruz. Y lo que el Señor Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora conocemos la historia y conocemos que el Señor Jesucristo fue clavado junto con dos malhechores. Los versículos que le anteceden a este verso 43 dice que uno lo injuriaba, que uno lo estaba desafiando: sálvate y sálvate a nosotros. Pero encontramos, hermanos, que uno de ellos, un hombre rechazado por la sociedad, un hombre que aquel día estaba siendo castigado por sus malas obras, por sus malos hechos, condenado a muerte, nuestro Señor Jesucristo, siendo un Dios amante, mientras otros lo rechazan, Él lo está recibiendo a pesar de lo que ha sido su vida a lo largo de todos los años que Dios le permitió vivir. Y uno puede darse cuenta que solamente la fe en Jesucristo puede salvar. Cuando uno ve personas que son bien portadas, que tienen altos valores morales y éticos, y los vemos que son honrados, etcétera, y que son buenos ciudadanos y que aportan cosas a la sociedad, uno dice: excelente. Pero son cosas que no nos pueden salvar. Y uno llega a conocer personas religiosas, celosos de su religión, celosos de su tradición, pero sabemos perfectamente bien que tampoco esas cosas pueden salvar. Ni los ritualismos pueden salvar. Aquel hombre, estando clavado en la cruz del Calvario, reconoció que Jesús era Dios. Y si leemos los versículos previos, dice el versículo 40: respondiendo el otro, le reprendió diciendo. Y vean la pregunta, vean la implicación de lo que este hombre está viendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y le pregunta: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y vean el verso: dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué haría esa persona esa petición? No se puede hacer una petición de esa naturaleza sin que a través de la fe él entendiera que Jesucristo es Dios mismo. Porque solo la fe te puede hacer ver que en ningún otro hay salvación, que Jesús es el único camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y esa es la respuesta del Señor, que da origen a la segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué respuesta? ¿Qué promesa? ¿Qué tranquilidad, qué paz, qué reposo en medio del sufrimiento aquel hombre debió haber experimentado, hermanos? El saber que al abandonar ese cuerpo iría directamente para estar donde estaría el Señor Jesucristo. Y yo siempre tengo una frase, y hace poco platicaba, hace cuestión de 2-3 domingos,
al terminar el culto dominical, platicaba con un joven que tiene meses visitándonos. Y él, cuando hablé del arrepentimiento, predicando ahí en Hechos capítulo 2, después de que Pedro predicó aquel gran sermón, y la escritura dice, arrepentíos y bautícense. Me decía el joven, cuando usted dijo eso, yo sentía algo en mi corazón. Y yo le decía, y fue la última vez antes de hoy que yo le dije a ese joven, y que he dicho a otras personas, que cuando hay un corazón, hermanos, que busca sinceramente a Dios, lo va a encontrar. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y aquel hombre, hermanos, aún estando clavado en la cruz del Calvario, fue en búsqueda de su Salvador, fue en búsqueda de Dios, y el Señor Jesucristo no lo rechazó. En el último momento de su vida, a pesar de haber sido una persona con malos actos, con malos hechos, ¿qué habrá hecho ese hombre? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. ¿Habrá sido un salteador en los caminos? ¿Qué habrá hecho? No lo sé. ¿Habrá matado a alguien? No lo sabemos. Pero era culpable, él mismo lo reconoce. Y esto, hermanos, lo menciono porque quiero terminar el análisis de esta segunda frase diciendo e insistiendo que ninguna religión te puede salvar. Muchos enseñan que el bautismo salva. Ajá. ¿A qué hora se bautizó ese malhechor en la cruz? No tuvo tiempo. Solo Cristo salva. Si pones tu fe en Él, si lo reconoces como es, como Dios, como Salvador, como único y suficiente Salvador. Tercera frase, la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo número 26 y versículo número 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Es maravilloso, hermanos, ver no solamente cómo el Señor Jesucristo, en medio de tan profundo sufrimiento, fue capaz de hacer una provisión de perdón, como vimos en la primera frase, sino también fue capaz, hermanos, de honrar a su madre. Y no podría ser de otra manera, porque el mismo Señor, dentro de los mandamientos, allá en el libro de Éxodo, habla precisamente de honrar a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Y aquí quiero hacer resaltar esa relación especial que hubo entre María y el Señor Jesús. Porque acabo de decir que honró a su madre. Pero al principio dije que ¿quién es el que estaba clavado en esa cruz? La parte humana, Jesús mismo. Y María fue la madre biológica, no de Dios, de Jesús.
mientras preparaba este sermón para compartir con ustedes. Porque la Biblia es clara y nos dice que María tuvo más hijos. La Biblia es clara y nos dice que José conoció a María. Obviamente la conoció como su esposa. Hubo una relación marital como cualquier esposo. Y producto de esos encuentros le nacieron más hijos, hijos biológicos. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor Jesús se le encargó a Juan y no a sus hermanos? Si tenía más hijos María. Y me preguntaba, ¿y dónde estaba José? ¿Acaso José habría muerto para esas alturas de la vida? No se sabe. Pero en cuanto a los hermanos del Señor Jesucristo, probablemente, la Biblia no lo dice, probablemente, son ideas de esta cabecita. Es porque los hermanos del Señor Jesucristo eran incrédulos. Acuérdense, no creían en Él. En ese momento de su muerte, no creían en Él. Esto no significa que no fueran a cuidar de su madre. Pero creo, hermanos, y esa es una idea, insisto, únicamente mía, que hoy comparto con ustedes. Yo creo que el Señor Jesucristo se aseguró de que su madre no solamente tuviese el cuidado de lo material, de lo afectivo, sino que también tuviera un cuidado en el terreno espiritual de su vida. La relación entre María y el Señor Jesucristo estaba llegando a su fin. Y de hecho esa relación terminó en el momento que el Señor Jesucristo muere. Se acabó. Porque la única relación que perdura es la relación cuando somos parte de la familia de Dios. Esa relación nunca termina. Tan es así que cuando llegamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Me acordé de esta porción, hermanos, porque creo que es bueno y es oportuno desmitificar acciones de manera falsa. Y encontramos que la Escritura dice en Hechos capítulo 1, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto. Fíjense, ¿quiénes entraron? Observen quiénes están ahí. Donde moraban Pedro y Jacobo. ¿Y quién más? Juan. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. ¿Y qué dice el verso 14? Todos estos, entre ellos Juan. ¿Qué Juan? Al que le dijo el Señor Jesucristo: he aquí tu madre. Ok, exacto, el discípulo amado. Todos estos perseveraban unánimes. ¿Qué estaban haciendo? En oración y ruego. ¿Estaban solos? No. ¿Quiénes más estaban con ellos? Las mujeres. ¿Y quién más? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo María en el aposento alto, hermanos? Orando. ¿Y qué más estaba haciendo? La promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquel vínculo entre una madre y un hijo se había terminado con la muerte. Ahora ya no era más la madre de Jesús. Ahora era una de sus siervas. Ahora Jesús ya no era su hijo, ahora Jesús era su Señor.
Y el Señor lo que hace es justamente hacer una provisión para el cuidado de María. Mateo capítulo 27. Vamos a la cuarta frase, Mateo 27, versículo número 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No debemos olvidar, hermanos, que el Señor Jesucristo vivió una vida santa, una vida sin pecado. Una vida, hermanos, que nos debemos de sentir indignados que sea cuestionada o que sea retratada por documentales donde le achacan que tuvo una vida sentimental, por ejemplo, con María Magdalena, y que tuvo descendencia y no sé cuántas aberraciones más. Lo que sí debemos recordar, hermanos, es que según a los Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, porque no son inventos nuestros. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros se hizo pecado. Y ese grito de desesperación, ese grito de angustia, hermanos, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se debe a un momento histórico. Porque por primera y única ocasión, la triunidad o la Trinidad se rompe. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que no tiene contacto con la maldad, con el pecado. Y la respuesta la encontramos en uno de esos salmos mesiánicos que son abundantes. Todos sabemos que el libro de los Salmos contiene 150 capítulos. Pero lo que a veces olvidamos es que muchos de esos salmos los teólogos los llaman salmos mesiánicos, porque justamente esos salmos apuntan a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 22 dice: Dios mío, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. El Señor pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta está en el versículo 3. ¿Y qué dice el versículo 3? Porque tú eres santo. Hermanos, el Señor no solamente tuvo que dejar su gloria. El Señor no solamente tuvo que humillarse tomando forma humana. El Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Pero no solamente eso. El Señor Jesús tuvo que experimentar la angustia, no solamente del dolor, por el sufrimiento que estaba experimentando. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir la angustia de sentirse por primera y única vez en la historia sin Dios. Y nadie puede como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene. ¿Hasta cuándo, hermanos? Nadie puede saber lo que significa
no tener a Dios presente en tu vida si antes no lo has experimentado. Pero ese momento fue justo el momento en el cual, hermanos, el pecado de todos nosotros estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, una profecía hecha cientos de años antes, relata justamente ese momento. Y dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y como dice la parte final, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y se rompe la Trinidad. Y el Señor lanza ese grito de angustia diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta frase, Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 19 y versículo número 28. Es una de las frases más cortas del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es interesante, hermanos, la manera como Juan escribe este versículo. Porque está haciendo mención de que el Señor Jesucristo lo dijo para que se cumpliese la escritura. Y quiero decirles, hermanos, que durante esas 6 horas que el Señor Jesucristo estuvo clavado en la cruz, aproximadamente unas 28 profecías estaban cumpliéndose de manera cabal. 28 profecías. Qué difícil es poder decir qué va a pasar mañana y poder decir con exactitud lo que va a acontecer. Es casi imposible. Pero cientos de años antes fue predicho la forma en la cual el Señor Jesucristo iba a pagar la deuda de pecado. No una vez, sino aproximadamente unas 28 veces. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo número 2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora observen, esto no quiere decir que el Señor Jesús no sufrió, ya hicimos énfasis en ello. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él, no estaba viendo la cruz, sino estaba viendo allá adelante. El gozo puesto delante de él, sufrió lo oprobio, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, les he dicho unas 28 profecías, les comparto una de esas profecías. Y una vez más tenemos que ir al libro de los Salmos, a otro salmo mesiánico, y ese salmo es el capítulo 69, versículo número 21. Hay varios que hacen referencia a esta quinta frase, pero de manera explícita, de manera clara. El capítulo 69, verso 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed
me dieron a beber vinagre. Ahí está la exactitud de la Escritura. Si usted quiere en casa posteriormente ver otra cita, el capítulo 22 habla también de esta quinta frase. Sexta frase, Juan capítulo 19, una vez más el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo número 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo una misión que cumplir. Dios le asignó un propósito a su encarnación. Y el Señor Jesucristo, aquel día, Él dice: consumado es. O sea, he cumplido el propósito para el cual el Padre me ha enviado. Todo está terminado. Dicho en otras palabras, porque va implícita, Satanás ha sido derrotado. Consumado es. A veces uno no encuentra a los predicadores que tanto decir en cada frase. Pero una frase compuesta de dos palabras, consumado es, tiene una implicación que recorre a lo largo de toda la Escritura. Porque uno puede pensar: sí, ya recuerdo que cuando el Señor Jesucristo nació, el diablo movió sus hilos y usó a Herodes y organizó aquella gran matanza para aniquilar a los niños de 2 años para abajo. Sí, también Satanás, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y lo tentó. No, eso es parte. Pero la historia empieza en el mismo libro de Génesis. Ahí empieza la lucha. Ahí empieza el diablo, hermanos, a hacer su obra, a hacer su parte para evitar que el Señor Jesucristo culminara su labor redentora en la cruz del Calvario. Esa sexta frase, hermanos, tiene un gran significado. Consumado es. Puede ser que algunos de nosotros somos buenos para empezar cosas. Empezamos una cosa, empezamos otra cosa, empezamos más allá, pero qué trabajo, a lo mejor nos cuesta que terminar las cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, lejos de ser derrotado, esa frase implica victoria. Consumado es. El diablo había sido derrotado, el pecado había sido pagado. Y por esa razón, hermanos, decimos que todo se lo debemos a Cristo. Porque todo lo hizo Cristo. No hay nada que hacer. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 4. Dice, en esa oración sacerdotal del Señor Jesucristo, Él dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? He acabado la obra, exacto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Séptima y última frase, Lucas, capítulo 23, versículo 46. Si se dieron cuenta, Juan la menciona, pero el hombre de los detalles es el doctor Lucas, nuestro hermano Lucas. Y dice Lucas capítulo 23, versículo número 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, una vez más dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Ahora quiero terminar esta tarde, hermanos, haciendo una pequeña reflexión, y quisiera que con esto nos fuéramos a casa esta tarde. No sé cuántas veces han ustedes tenido la oportunidad de ver a personas morir. Pero hay un término que generalmente lo usan los médicos, y ese término es estertor. Estertor, o los estertores de la muerte. Bueno, mi hermana Estela debe conocerlos por lo que a ella se dedicó muchos años. Los médicos lo conocen como estertor o lo conocen como crepitante. Esos dos términos, hermanos, tienen que ver con los últimos esfuerzos de la persona por respirar. Esos estertores, esos crepitantes son la lucha de la persona que está agonizante por sobrevivir, por seguir viviendo, por seguir respirando, hasta que el cuerpo no puede más. Y esos estertores no es sino ruidos que se generan a través de las vías respiratorias, que con dificultad la persona agonizando genera para poder vivir. Pero no ocurrió así con el Señor Jesucristo. Él no luchó por respirar, Él no luchó por sobrevivir. Él de manera voluntaria no solamente subió a la cruz del Calvario, sino Él de manera voluntaria, Él expresó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de manera inmediata expiró. Y esto me lleva a compartirles un pasaje, pero antes de compartirles ese pasaje, meditar en una pregunta, hermanos. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? No conteste de manera inmediata para sus adentros, pero ¿quién mató al Señor Jesucristo? De una vez le digo, no fue usted, porque a lo mejor el primer pensamiento es decir: fui yo, fue mi pecado. No, no fue usted. Tampoco fue su pecado. Él murió por nuestros pecados, para pagar nuestra deuda de pecado. Tampoco fue Pilato, tampoco fue Herodes. Tampoco fue aquella multitud que de manera enardecida gritó: crucifícale. No, tampoco. Pero ya no dejó muchas opciones. Entonces, ¿quién fue? El amor. Caliente, caliente. Juan capítulo 10. Dejemos que la escritura nos responda. Juan capítulo 10. Los invito a que, puestos en pie, vamos a leer dos citas nada más, Juan, y luego vamos a ir a otra. Pero la respuesta a quién lo mató está aquí en Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. ¿Les parece si lo leemos juntos? Dice la palabra del Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién lo mató? Nadie. Nadie lo mató.
Él de manera voluntaria puso su vida. Ahora sí, ¿por quién puso su vida? Por mí puso su vida, por usted puso su vida. Vamos a Colosenses, creo que vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo también nos enseña. Hermano Jafet, si vamos preparando la pista para volver a entonar en la cruz. Trae 5, cantamos 4. Ok. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Leamos también juntos. Hagamos, hermanos, esta lectura meditando en lo que pasó el día que el Señor Jesucristo entregó su vida. Dice el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué hermoso pasajes encontramos en la palabra del Señor. Entonamos hace un momento, hermanos, un precioso himno. Bueno, entonamos varios himnos hermosos todos ellos. Pero de mis himnos preferidos para días como hoy es el himno 110. Y quisiera invitarlos a que antes de marcharnos de la casa de oración, lo volviéramos a entonar. Es un himno maravilloso, porque justamente nos señala dónde inicia nuestra vida. Nuestra vida espiritual, y nuestra vida espiritual inicia en la cruz. Con alegría, con gozo, con agradecimiento, con amor al Señor, entonemos las primeras 4 estrofas de este himno, himno número 110. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya.
En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Podemos decir amén, hermanos. Que sea nuestro Señor por los siglos de los siglos bendito. Gracias por ese gran amor con que nos ama. Porque a veces decimos con que nos amó. Y es cierto, nos amó. Pero nos sigue amando y nos amará por siempre, por la eternidad. Oremos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta hora, por habernos dado el privilegio, por habernos dado el gozo de poder estar esta tarde, Señor, congregados en tu nombre, en tu casa de oración, recordando, Señor, trayendo a la memoria y trayendo al corazón, Señor, ese especial y precioso sacrificio. Porque en todas las cosas y en todos los eventos siempre hay un antes y un después. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su vida misma marcó un antes y un después. Nosotros somos testimonios vivientes, Señor, de lo que era nuestra vida antes de conocerte. Pero no hubiera sido posible conocerte sin que nuestro Señor Jesucristo hubiese ofrendado de manera voluntaria su vida para pagar nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. Pero también hay un después. Y hoy es parte de ese después. Donde nos hemos gozado, donde nos hemos regocijado en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu sacrificio, Señor. Donde ha costado a un trabajo, Señor, contener nuestras lágrimas, nuestras emociones para poder entregar debidamente, Señor, esta ofrenda que hoy hemos preparado para ti. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias de manera personal te doy por la vida de tus hijos que fielmente han estado hoy aquí en tu casa, Señor. Gracias por sus vidas. Tú conoces sus nombres. Han dejado todo a un lado para estar aquí. Gracias, Señor. Porque hagamos lo que hagamos, no habrá forma jamás de poder pagar un poco de todo lo que has hecho por nosotros. Solamente queremos una vez más refrendar nuestro compromiso contigo y suplicarte, Señor, que tomes nuestras vidas en tus manos. Que estas vidas que hoy nos prestas, porque no son nuestras, de alguna manera te puedan ser útiles, Señor, para seguir honrando y glorificando tu nombre. Y para seguir proclamando este precioso mensaje, Señor, el cual nos lleva a concluir que nunca en la historia nadie ha tenido que pagar por su propio pecado. Pues tú en todo momento has provisto, Señor, de un sustituto. Y el sustituto que hoy estamos recordando es a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque lo dispusiste todo, porque lo preparaste todo para que hoy nosotros, Señor, vivamos en plena certidumbre de fe, sabiendo que somos tus hijos. Gracias porque un día abriste nuestros ojos del alma y nos permitiste identificar, así como aquel malhechor clavado en la cruz identificó que Jesús era Dios, que Jesús era su Salvador. Así nosotros, Señor, hoy te damos gracias. Despídenos en paz, Señor.
Llévanos con bien a nuestros hogares o a donde nos dirijamos. Y que tu bendición siga estando sobre nuestras vidas. Y bendice también la vida de nuestros hermanos, amigos que han seguido esta transmisión, Señor. Que de alguna manera todos encontremos bendición a través de la manera en que hemos sido expuestos a tu palabra. Gracias, despídenos en paz. Todo lo que hemos realizado lo hemos hecho en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Estamos despedidos, hemos concluido. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, en nuestro horario habitual.